informa, a los compañeros de los medios que nos acompañan y a quienes nos ven y nos escuchan por la señal de TV Nuevo León. Un saludo a todos y vamos a platicar el día de hoy en particular del sistema de modulación de presiones y luego estaremos abiertos a preguntas o dudas. El tema de modulación de presiones lo queremos desarrollar un poco el día de hoy porque ha habido cierta confusión sobre lo que esto significa y queremos explicarle a la población que realmente es un esquema que nos va a permitir resolver problemas de largo plazo, por supuesto teniendo efectos desde lo inmediato, pero ya es una situación que se va a quedar en la empresa para el largo plazo, que nos va a permitir ser más eficaces, más eficientes y repartir el agua en la ciudad con mayor equidad, evidentemente con otras ventajas. Entonces, la modulación de presiones, queremos explicar un poco cuál es el sistema que sustenta el concepto de modular la presión. La palabra modular quiere decir poderlo medir y poderlo modificar de una manera racional, conforme a las leyes de la hidráulica. Y mediante esta modulación vamos a poder combatir un problema primero de alta presión en ciertas zonas. ¿Por qué hay zonas que tienen alta presión? Puede ser porque están cerca de nuestras fuentes, ya sea, por ejemplo, presa cerca de la potabilizadora de San Roque o cerca de un pozo de agua. Todas las redes que están cerca de una fuente de abastecimiento tienen presiones más altas. Y evidentemente al tener una presión alta, el consumo es más alto porque en un minuto sale más agua de la llave que cuando tenemos una presión normal. Y esa agua pues se está perdiendo, es agua que se está utilizando de manera ineficaz y de alguna manera se la estamos quitando a otra gente que está en una zona más alejada. Pero también la alta presión es un enemigo muy grande nuestro porque nos provoca fugas y nos incrementa las fugas. Entonces, la alta presión en las tuberías es un tema que tenemos que controlar. Lo hacemos normalmente, o se ha hecho por muchos años de manera manual, lo cual es muy impreciso. Y además toma mucho tiempo el poder estar modulando de manera manual. El año pasado estuvimos haciéndolo y tuvimos bastantes dificultades para lograr el resultado. Entonces, a partir del año pasado, iniciamos instalando los sistemas de modulación de manera automática y nos va a tomar todavía unos meses terminarlo. El segundo punto es que evidentemente estas fugas son más grandes al tener una presión más grande e incluso hay algunas tuberías que normalmente estarían funcionando bien, pero al tener muy alta presión se generan microfugas, las cuales son muy difíciles de detectar. Entonces estamos perdiendo agua potable, agua que se podría utilizar para el consumo humano, se está perdiendo por fugas. Evidentemente también esto nos representa un mayor gasto de bombeo, es decir, un mayor consumo de energía eléctrica. Y la suma de todos estos factores es que tenemos pérdida de agua que es útil sobre todo para las zonas que están más alejadas. Entonces, todo el sistema de modulación de presiones tiene como objetivo principal el poder llevar el agua a las zonas más alejadas de la ciudad, que son las que sufrieron más el año pasado. Es una inversión muy importante del orden de los 800 millones de pesos, ya incluyendo esta segunda etapa. Comenzamos con 400, ahorita ya vamos en la inversión de 800 millones porque se están modulando más de 2.500 microcircuitos. Entonces, lo que buscamos es gestionar y regular de forma automática y a distancia la presión durante las horas de menos consumo de la población. Es muy importante que lo hacemos de manera automática y a distancia, es decir, desde las oficinas vamos a poder, y lo estamos ya comenzando, digamos, en los circuitos que ya están modulados,
subir y bajar la presión conforme el consumo. No tiene mucho sentido tener una alta presión a las 2 de la mañana, porque el consumo es muy bajo. Entonces, mucha de esta agua lo único que nos está generando es pérdidas por fugas. Bajamos la presión y claro, hay algunas personas que lo utilizan. Hay suficiente agua para esas personas, para esos usuarios. Entonces, nos permite hacer rendir el agua disponible y sobre todo repartirla mejor. Nuevamente, el año pasado nos dimos cuenta que había zonas alejadas que se quedaban sin agua cuando había otras zonas de la ciudad que sí tenían agua. ¿Por qué? Porque no la estábamos repartiendo de manera adecuada. Y todo este trabajo está dirigido a repartir mejor el agua. Ayuda también a reducir el consumo. ¿Por qué? Porque al bajar la presión gastamos menos agua y ahorita veremos algunos videos de cómo se ejemplifica esto y, como ya lo hemos dicho, disminuir las fugas. Se tienen 104 macrosectores hidráulicos. Estos 104 macrosectores hidráulicos se iniciaron en la administración del gobernador Rodrigo Medina. Y por algún motivo el sexenio pasado se dejaron sin uso, sin operar. Pero nosotros fuimos mucho más lejos y estamos instrumentando 3,000 circuitos hídricos con un tamaño aproximado de 500 medidores. Esto nos permite modular la presión de una manera más precisa, caso por caso, y considerando las características propias a cada uno de estos microcircuitos. En esta imagen podemos ver cada uno de esos microcircuitos. No sé si la imagen o la distancia les permite distinguirlo, pero estos son alrededor de 3,000 microcircuitos que tenemos que modular en toda la zona metropolitana. Son circuitos cerrados. Algunos de ellos ahorita estamos en proceso de cerrarlos, que son circuitos que estaban abiertos. Pero en términos generales ya la gran mayoría están cerrados. Entonces, cada uno de estos microcircuitos que vemos en esta imagen será modulado de manera autónoma y controlado desde nuestras oficinas centrales para hacer un uso óptimo del agua. Entonces, ¿cuáles son las etapas que se tienen que tener? En una primera instancia se tiene que colocar un medidor especializado y válvulas reductoras de presión, que las vemos en la imagen. Y un tercer elemento son los controladores. Hay otros elementos adicionales, pero digamos estos son los componentes más importantes. Y estos controladores están conectados o estarán, porque no todos están hoy día conectados, estarán conectados todos a nuestras oficinas centrales desde donde se van a estar modulando y controlando conforme el consumo a diferentes horas del día. Entonces, si en un periodo de 2 horas baja el consumo, podemos bajar la presión, ahorramos agua y no estamos afectando a nadie. Oye, sube el consumo, levantas la presión. Es un sistema que manualmente es imposible hacerlo. Esto lo vamos a lograr gracias a este sistema automatizado. Entonces, los beneficios son reducción de gasto por fugas, protección de las tuberías, porque también una tubería que está sometida a alta presión está sufriendo lo que se llama fatiga. Entonces, al reducirles la presión, reduces la fatiga. Nos permite tener una mejor gestión y control del agua, recuperar el caudal suministrado. No estamos metiendo más agua, sino estamos ahorrando. Eso es un tema de eficiencia. Por lo tanto, tenemos mayor volumen de agua disponible. Nos permite tener un control inteligente de la presión y por consecuencia final una reducción del índice de quejas. Vamos a presentar algunos videos que grabó el ingeniero. De forma muy sencilla cómo funciona la válvula reguladora de presión. Tenemos una presión antes de la válvula, una presión aguas arriba, donde como podemos ver maneja una presión muy considerable. Después de nuestro elemento modulante podemos ver cómo la presión es considerablemente más baja. Esto pudiéramos equipararlo a una fuga de agua. Este diámetro es equivalente a lo que
pasa cuando tenemos pequeñas fugas en nuestra red de distribución. Así que gracias a la válvula reguladora, el gasto que tiene la fuga es considerablemente menor, lo que nos recupera una cantidad considerable de agua. Entonces, vemos ahí el primer elemento, que es precisamente cómo nos ayuda a disminuir las fugas al tener menos presión. La siguiente. Se contará con una plataforma propia con control a distancia, monitoreo en tiempo real. Esto es muy importante. Se van ajustando estos circuitos en tiempo real. Oye, se recibe una queja de que en tal zona hay una problemática de presión, sin tener que mandar cuadrillas, ahí directamente se puede modular, se puede incrementar o disminuir según sea el caso. Ya si aún con este trabajo a distancia no se ven los resultados, entonces lo que sucede es que puede haber un problema físico, un problema en la red, una tubería rota, una válvula tapada, que hemos tenido muchos problemas de ese tipo, ¿no? Y por eso podemos estar cambiando la presión a cada sector según convenga, sector por sector. Evidentemente, para controlar esta cantidad de microsectores se van a contar con logaritmos, y es un tema de irlos programando, irlos ajustando. Hay evidentemente un periodo de ajuste para poder lograr el óptimo. Y este óptimo también cambia en el año. No es lo mismo en invierno que en verano el consumo. En fin, hay muchos factores, pero la ventaja es que todo esto, de una manera, utilizando la más alta tecnología, lo podremos estar controlando desde nuestras oficinas. Cerrar válvulas en caso de que sea necesario. Oye, fíjate que hay una fuga importante en tal zona. Entonces, para evitar de que de pronto se esté tirando agua por una hora mientras llegan las cuadrillas, pues las cierras de inmediato. Y eso, pues, nuevamente te permite reducir las pérdidas de agua. Visualizar las pensiones con las que se cuenta y localizar fugas. Si de pronto vemos que en un microcircuito a las 2 de la mañana se está gastando el triple o 4 veces más agua de lo normal, pues quiere decir que hay una fuga. Entonces ya sabemos, en ese microcircuito hay que actuar de inmediato a localizar la fuga. Ya presentamos la semana pasada el esquema de detección de fugas no visibles por medios electroacústicos, pero si tomamos toda la ciudad, pues ese sistema no nos sirve. Tenemos que irlo focalizando, decir, ¿sabes qué? En tal calle hay una fuga. Bueno, pues vas como doctor, digamos, dándole seguimiento a la calle hasta que encuentras la fuga y la reparas. Todo esto con la finalidad de reducir el porcentaje de fugas que tenemos y de aprovechar esa agua para el consumo humano y no para cargar nuestros acuíferos. Aquí tenemos un poco de información adicional del ingeniero Ortegón. Nos permite no solamente poder ver a distancia cuáles son las variables como presión y volumen en cada uno de los circuitos que tenemos instrumentados, sino que nos permite telecontrolarlos a distancia, ¿sí? Y esto se hace de manera automatizada. Ya no es necesario que vaya una persona físicamente a abrir o a cerrar una válvula, sino que el sistema, de forma automatizada, en referencia a las presiones mismas que el circuito necesita, hace los ajustes necesarios sin la necesidad de la intervención de algún empleado de agua y drenaje. Entonces, bueno, esta parte de manejarlo a distancia, queremos decirle que vamos a ser la primera organización, entidad distribuidora de agua en América Latina que va a tener un sistema a este nivel de desarrollo, lo cual pues es, digamos, lo más avanzado que hay en tecnología para eficientizar nuestro sistema de agua. ¿Qué es lo que está pasando en términos de presión y volumen en cada uno de nuestros circuitos? Como podemos ver aquí, nos está indicando la presión aguas abajo, que es después de la válvula reguladora de presión, la presión aguas arriba, que es antes de nuestro elemento modulante. Además, podemos ver el flujo que se le está suministrando a todo este circuito. En esta gráfica vemos cómo se ha comportado tanto la presión en el punto crítico, en aguas arriba y aguas abajo en las últimas horas. Es muy importante dejar claro que la presión en el punto crítico, que es la casa, que menos presión tiene de todo este sector, siempre va a estar entre 1 kilo y 1,5 kilos, que es lo que dicta nuestras políticas de calidad. Esto asegura que todas las casas del sector tengan presión suficiente para hacer todas sus actividades diarias.
Esto que comenta el ingeniero Ortegón es muy importante. Hemos detectado en el proceso de instalar este sistema que tenemos algunas áreas donde tenemos hasta 6, 7 u 8 kilos por centímetro cuadrado de presión. Esa es una presión inmensamente elevada que nos genera muchísimos problemas de fugas, que nos genera, incluso en los hogares, se generan fugas porque es tanta la presión que las tuberías tienden a generar entonces fugas. De manera que ahorita lo que estamos haciendo es, primero que nada, en todas estas zonas de muy alta presión es reducirlo y de inmediato nos genera más capacidad de abastecimiento para las zonas más alejadas. Evidentemente, y esto lo queremos también enfatizar, esto es un proceso en el que estamos actualmente inmersos. Nos va a tomar varios meses concluir toda la ciudad, 1, y 2, calibrar bien los sistemas. De pronto, en algún punto se nos baja de 1 kilo la presión. Oye, pues, ¿qué está pasando? Insisto, puede ser que haya una fuga, puede ser que haya una válvula tapada, o puede ser que se nos pasó la mano en la disminución de la presión. Entonces, pero la ventaja es que lo puedes arreglar muy rápidamente. Hay un proceso de calibración, pero el objetivo final es el mismo, es que le llegue el agua a todo mundo, a toda la ciudadanía, con equidad. ¿Qué avances tenemos? Pues como les decía, el primer tema es cerrar todos los circuitos, los cuales ya estamos, digamos, a un 90% circuitos cerrados. Nos quedan algunos en las zonas más antiguas de la ciudad que todavía están abiertos y estamos en proceso de que se cierren. Es muy importante cerrar el circuito para que el sistema de modulación funcione a esta escala, ¿verdad? Para abril debemos de tener todo esto ya modulado. ¿Por qué estas zonas? Pues porque son las zonas donde tenemos más fugas. No es ningún tema, digamos, de privilegiar algún sector de la ciudad sobre otro, sino estamos enfocándonos en las zonas donde tenemos más fugas. Y también, si ustedes ven todo lo que está en azul en la parte de la periferia, pues fue la zona donde tuvimos el mayor número de problemas el año pasado. Entonces, al modular la presión en todas estas zonas, nos va a permitir que les hagamos llegar el agua que sobra, por ejemplo, en algunas zonas de Guadalupe, de Juárez o de Apodaca, se las podemos hacer llegar a Escobedo, García y parte de Monterrey Norte. Algunos de los problemas que se han registrado en fechas recientes, y ahorita los comentaremos, están ligados con este proceso de estar instalando las válvulas. Pero pues son digamos, esfuerzos que hay que realizar. Lo estamos haciendo preferentemente en horario nocturno para afectar lo menos posible a la población, pero en ocasiones pues nos ha tenido alguna repercusión sobre el horario diurno, ¿no? Los instrumentados al 23 de enero, quiere decir que ya tenemos no nada más instaladas las válvulas, sino que ya estamos también controlándolas, estamos modulándolas, son estos que tenemos en color naranja. Si ven, es muy poquito y sin embargo ya hemos recuperado 283 litros por segundo. ¿Qué quiere decir recuperado? Era agua o que se perdía o que se malutilizaba. 283 litros por segundo es equivalente a 3 pozos profundos de muy alta calidad. Entonces, evidentemente, pues quisiéramos ir más rápido, pero pues están trabajando con todo su ahínco los equipos tanto de operaciones como del área de tecnologías, pues para ir avanzando en esto. Sin embargo, son cifras muy prometedoras. Claro está, estamos partiendo de los circuitos donde tenemos las mayores fugas. En la medida en que vayamos pasando a los circuitos con menos fugas, el incremento será proporcionalmente menor, pero se va a lograr en toda la ciudad y ahorita vamos a ver las proyecciones. Esto ya es para el 8 de febrero y ya estamos estimando, conforme a los análisis hidráulicos,
una recuperación de 400 litros por segundo al 8 de febrero. Como ven, nos enfocamos de una manera muy importante en el municipio de García, en la zona norte de Monterrey, digamos del centro de Monterrey, que también traíamos muchas fugas, y en zonas un poco más periféricas donde teníamos muchas fugas. Y bueno, ¿cuáles son las áreas o las prioridades que se dieron? De una manera muy importante a todo lo que está siendo alimentado por el circuito Monterrey 5, algunas áreas que son alimentadas por el tanque Loma Larga, otras que son alimentadas por el tanque López Mateos o por el tanque La Alianza. ¿Por qué esos? Insisto, porque son los que más problemas nos dieron el año pasado. Entonces, al darle énfasis a estas zonas, estamos buscando evitar preventivamente los problemas que tuvimos hace un año. De los 3,000 microcircuitos tenemos ya 639 instalados, 387 instrumentados y 409 recuperados. La meta, ahorita vamos a ver el gráfico, es poder llegar a una recuperación de 2,328 litros por segundo. Es una cifra, digamos, consistente con los datos que nos está entregando en campo. Pues esto representa aproximadamente un 15-16% del agua que necesita la ciudad. O sea, es una cantidad muy importante. No es agua nueva, es agua que vamos a utilizar de manera eficiente. Y eso es lo que quisiéramos insistir que todo mundo comprenda. Evidentemente implica que en el proceso de ir calibrando los circuitos en ciertas zonas, pues sí está bajando la presión, sobre todo en los horarios de bajo consumo. Y lo vamos a ir calibrando constantemente. Ya iniciamos una mesa de trabajo con los municipios para que ellos nos vayan diciendo dónde tenemos problemas, ya sea en qué colonias o en qué calles, porque hay veces ni siquiera es la colonia entera, es una o dos calles, casi siempre las calles más elevadas, donde de pronto se presenta un problema de presión. Bueno, pues se hace el ajuste. Como hemos mencionado, la política de manejo de presiones es de que nunca debemos de estar abajo de un rango entre 1 y 1.5 kilos por centímetro cuadrado de presión, lo cual es una norma internacional. Y ahorita tenemos en algunas zonas hasta 6 o 7 kilos, ¿no? Entonces, los sistemas que están más avanzados son el Loma Larga, parte del Monterrey 5, la Estanzuela, la Alianza, el tanque López Mateos 3, el Nueva Castilla 1, San Roque, el tanque Escobedo, tanque Juárez y tanque La Silla. Y actualmente de 1,635,000 habitantes que son abastecidas por Monterrey 5, ya se tiene modulación para 271,900 personas aproximadamente. Ahí vemos a un técnico operando o instalando. La perspectiva es esta, ¿no? Esta, digamos, es la curva teórica de cómo debemos de ir recuperando presiones. Pues aquí se está viendo una curva, más que nada una línea recta. La realidad no es así. Como vemos, vamos muy por encima de esta línea recta porque pues comenzamos por los circuitos más defectuosos. Entonces, para principios de febrero andábamos en 400 litros recuperados o digamos gestionados. Seguramente ya el comportamiento real a lo largo del año será diferente. Nosotros hablamos de que debe estar concluido aproximadamente el mes de mayo, pero la calibración final pues se va a terminar junio, julio y agosto, ¿verdad? El mes de mayo debemos de tener terminada la instalación de la mayor cantidad de las válvulas. Luego hay que ponerlas a operar, hay que también calibrarlas, hay que hacer ajustes. Y eso es un poquito, digamos, la perspectiva. Y bueno, con esto concluimos el tema de modulación de presiones.